Hola a todos, hoy les vamos a hablar sobre cómo varían los niveles de la hormona gonadotropina coriónica humana en los distintos eventos obstétricos. Embarazo intrauterino. La hormona gonadotropina coriónica humana es una glicoproteína liberada por el embrión tras su implantación en el útero materno. Por esta razón, la HCG es conocida como la hormona del embarazo, pues su detección permite la confirmación del mismo. Aunque se habla comúnmente de la beta-HCG, lo cierto es que la hormona HCG está formada por dos subunidades. Una es la fracción alfa, común con otras hormonas liberadas por la hipófisis como la hormona estimulante de la tiroides, la hormona folículo estimulante o la hormona luteinizante. La fracción beta es exclusiva de la hormona HCG y por eso es la subunidad que detectan los tests de embarazo. Los niveles pueden estar detectados primeramente por un análisis de sangre alrededor de 11 días después de la concepción y alrededor de 12 a 14 días después de la concepción por una prueba de embarazo en orina. Un nivel de HCG de menos de 5 milunidades internacionales sobre mililitro está considerado negativo para el embarazo y cualquier valor más de 25 milunidades internacionales sobre mililitro está considerado positivo para el embarazo. La concentración de HCG se duplica cada 29 a 53 horas durante los primeros 30 días tras la implantación de un embarazo intrauterino viable. Un aumento más lento de esta hormona indica un embarazo anormal, como por ejemplo un embarazo ectópico o una muerte embrionaria precoz. La concentración de HCG alcanza su punto máximo entre las semanas 8 y 10 de gestación, con un promedio de 60.000 a 90.000 milunidades internacionales en este momento. Pero nuevamente el rango normal es bastante amplio, puede ser entre 5.000 a 150.000 milunidades internacionales o hasta más. Por lo tanto, los niveles de HCG no son útiles para estimar la edad gestacional. Después de las 8 a 10 semanas de gestación, los niveles de HCG disminuyen, alcanzando una concentración mediana de aproximadamente 12.000 unidades internacionales sobre mililitro. A las 20 semanas, nuevamente pues con un amplio rango normal entre 2.000 a 50.000 unidades internacionales sobre mililitro o más. La concentración de HCG se mantiene pues relativamente constante desde aproximadamente la semana 20 hasta el término de la gestación. Ahora hablando acerca de los valores pues de la gonadotropina coriónica en el embarazo ectópico, como se mencionaba anteriormente, pues en el embarazo intrauterino este valor va a duplicarse cada 2 días. Sin embargo, en el embarazo ectópico pueden ocurrir 3 casos. El primero, que no ocurra la duplicación de ese valor, sino que el incremento sea más lento. En un segundo caso, que haya un estancamiento de ese valor. Y en un tercer caso, que haya un incremento, pero que este sea menor al 50% del valor esperado. Y también puede ocurrir que esta gonadotropina coriónica disminuya en este embarazo ectópico. Bueno, ya en ecografía nosotros vamos a sospechar o pensar en un embarazo ectópico cuando yo tengo un útero que está vacío y los niveles séricos de la beta-HCG están superiores al corte discriminatorio, que es entre 1.500 y 3.000. Hay que recalcar que la confirmación de un embarazo ectópico no lo hago con solo una toma de beta-HCG, sino tengo que tener diferentes tomas para poder confirmar estos valores, y que esta medición se debe hacer cada 2 a 3 días cuando yo ya confirmo sospecho un embarazo ectópico para pues descartar o confirmar el diagnóstico. Como podemos ahí ver en la tabla, era lo que les mencionaba anteriormente, de que este embarazo ectópico puede tanto incrementar esos valores como disminuir los valores o mantenerse como en un rango bastante similar. Bueno, ahora siguiendo con el aborto, este se considera espontáneo cuando la pérdida se da antes de las 20 semanas de gestación y puede deberse a diferentes factores, entre esos las anomalías cromosómicas. Sin embargo, pues en la mayoría de los casos la causa es desconocida. Cuando se produce pues este aborto, los niveles de la beta-HCG tienden a disminuir y se puede evidenciar si se realiza una prueba a las 48 horas pues de la prueba inicial, y se va a ver una disminución de estos valores, ya que pues lo esperado es que para un embarazo intrauterino estos valores se dupliquen durante este rango de tiempo. Entonces, pues si vemos una disminución, vamos a hacer un seguimiento y se espera que a las 3 o 6 semanas estos niveles se vuelvan indetectables y pues se considera que el aborto fue exitoso. Pues el intervalo de tiempo para que la beta-HCG se vuelva negativa pues va a depender principalmente de la concentración en sangre de la beta-HCG inicial que se tenga al momento del aborto. Y pues ya siguiendo con los casos de interrupción voluntaria del embarazo con el uso de medicamentos como el misoprostol, se espera que la disminución de los niveles de la beta-HCG en los primeros días sea de manera rápida y predecible, y pues una disminución del más del 87% entre los días 7 y 12 puede considerarse como un aborto exitoso. En aquellos casos donde los valores de la hormona HCG no se reducen después del aborto o de la interrupción voluntaria del embarazo, puede significar que aún permanece el tejido embrionario en la mujer, por lo que en estos casos se requiere de estudios adicionales con el fin de evidenciar si hay un aborto incompleto. Finalmente, el comportamiento de los niveles elevados de la HCG en la enfermedad trofoblástica gestacional se debe a la proliferación anormal del tejido trofoblástico, que es el encargado de la producción de esta hormona durante el embarazo.
En la mola hidatiforme completa tenemos que se caracteriza por una proliferación excesiva del trofoblasto sin la presencia de tejido embrionario. Entonces, al no haber embrión, pero sí una gran cantidad de tejido trofoblástico, la producción de la HCG es extremadamente alta, generalmente mayor a las 100.000 miliunidades por mililitro. En la mola hidatiforme parcial hay presencia de tejido embrionario anormal con degeneración trofoblástica. Entonces, la producción de la HCG es alta, pero generalmente menor que en la mola completa. En la mola invasiva y en el coriocarcinoma, estas son formas malignas en las que el trofoblasto invade más allá del útero y puede diseminarse a otros órganos. Entonces, al haber una proliferación acelerada de las células trofoblásticas, la producción de la HCG sigue siendo alta. En los tumores trofoblásticos de localización placentaria y epiteloide, estos tienen una menor actividad trofoblástica, lo que va a indicar una menor producción de la HCG y en algunos casos los niveles pueden ser normales o solo ligeramente elevados. Muchas gracias.